Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, jueves de la primera semana del tiempo de Adviento, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 24 al 27. El Evangelio de San Mateo nos relata la parábola de la casa edificada sobre roca, que viene a ser el texto simbólico y conclusivo de todo el Sermón de la Montaña. El Señor quería que sus palabras no quedaran en saco roto, sino que causaran una transformación real a cada uno de quienes lo escuchaban. Por lo tanto, vivir para nuestro Señor en la obediencia. Vivimos en una cultura donde todos quieren ser libres, expresando cada uno sus puntos de vista sobre el bien y el mal. Pero Dios nos ha dado su palabra por medio de su Hijo Jesucristo para saber lo que es bueno y agradable delante del único y verdadero Dios. Por eso no es suficiente con oír la palabra, sino también ponerla en práctica. Jesús la ilustra en esta parábola, donde un hombre que construye una casa y sus cimientos los coloca encima de una roca firme, y al venir la tormenta o una inundación, no logra derribarlo, pero al que construye sobre arena y no pone cimiento, al llegar la inundación o tormenta, la destruye. Debemos reflexionar y ser convencidos por el Espíritu Santo de vivir nuestra vida anunciando el Evangelio del Reino de Dios con gozo y confesando delante de los hombres que Jesucristo es el Señor. Pero recordemos, no es llegar a la iglesia, escuchar el anuncio de la palabra y sentirnos un tiempo feliz y después vivir la vida cristiana a nuestra manera. Recordemos que las palabras de Jesús son vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La parábola nos habla del hombre sensato y el insensato. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermón, sino vivirlo. Hablar de oración, sino experimentar con Dios. Hablar de comunión entre hermanos, quiere tener esa comunión real con los hermanos. Hablar del Evangelio, quiere predicarlo a los demás. Está siempre edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, porque él sabe que esa palabra de Dios es Cristo, la roca firme y eterna. El hombre sensato conoce los peligros de su corazón y practica su fe, sabe vivir la palabra de Dios, y eso significa amar al prójimo y al enemigo. Se esfuerza para discernir las cosas a la luz de la palabra de Dios, y cuando se ve enfrentado a la desgracia, dolores, sufrimientos y males del mundo caído en el que vivimos, la lluvia cae, crecen los ríos, soplan los vientos, no se destruye porque su cimiento es la roca que es Cristo. Quien oye sus palabras, dice Jesús, y no las pone en práctica, es un hombre insensato que construye sobre arena. El hombre insensato no tiene deseo de conocer a Dios. Habla de la Biblia, de la oración, del Evangelio, de la iglesia, pero su corazón en realidad está seco. Habla de Dios sin ninguna admiración, de la gracia de Dios sin ningún interés. Habla de la iglesia sin ningún sentido de urgencia. Cree que obedece a Dios por asistir al templo. No se preocupa de su corazón, que es donde Jesús apunta en todo el momento en el Sermón de la Montaña. No hay ningún mérito, ninguna virtud moral delante de Dios. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual, no desea buscar a Dios, no comprende las cosas del Espíritu, no ha edificado sobre roca que es Cristo. Cuando llega la prueba, las aflicciones, el dolor, se derrumba su vida porque su fundamento no era Cristo y por lo tanto lo edificado se destruye. Jesús concluye su gran discurso
con esta maravillosa parábola, dejándonos una gran enseñanza, pero es necesario llevarla a la práctica. Al Señor sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano, y hasta pronto.